No sé si han pensado en alguna ocasión por qué se dice que insultar, sobre todo a tus seres queridos, en general a las personas, pero sobre todo a tus seres queridos, es algo malo. Probablemente pues simplemente hayan repetido ese conocimiento sin reflexionarlo. Y como es un axioma, como algo que se da sentado por verdad, pues ni siquiera se cuestiona. Ojo, no estoy diciendo que insultar a la gente, sobre todo a los seres queridos, sea algo positivo o que pudiera traer algo bueno. De hecho es malo. Pero se han preguntado por qué, cómo es que causa daño. En este video les voy a explicar cómo es que causa daño el insultar y especialmente a tus seres queridos. En realidad es a todas las personas, pero doy esa... Digo que es especial porque cuando el vínculo es más fuerte tienen un poco más de peso las palabras. Aún así, aunque no hubiera ese vínculo, no dejan de tener su peso. Bueno, ¿cómo es que afecta a la gente que tú le insultes, sobre todo a tus seres queridos? No es porque se sientan mal en el momento. Un insulto que te hace sentir mal una sola vez y en el instante no tiene ningún poder. Cuando una palabra se dice sin intención, una grosería, por ejemplo, que le dices a tu novia perra o bitch, como hacen en Estados Unidos, ese insulto y que parece que no tiene ningún significado, pues pareciera que no hace daño, pareciera que no la daña. Pero el problema es que tiene significado detrás. Tiene una interpretación y la interpretación con el significado que carga, más bien, no interpretación, más bien el significado. Y el significado abarca muchas cosas. La interpretación es lo que se hace después, perdonen la confusión ahí. El significado abarca muchas cosas. Tanto un mundo entero de lo que significa esa palabra, en este caso bitch, y todos los permisos que se le pueden dar a los demás para tratar a alguien que se reconoce bajo esa palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú le dices a una persona que es algo, ese algo conlleva qué es lo que pueden hacer los demás en relación a esa persona. Si es algo negativo, los demás tienen derecho a sobrepasarse o atacar. Si es algo positivo, los demás tienen que darle un trato bueno. Están como que de alguna manera obligados. Ese es el significado, ese es el poder más bien de los significados de las palabras que utilizamos. Por eso hay que ser prudentes. No porque la hagan sentir mal a una persona en el mismo instante, sino por el peso que tiene el conjunto de los significados que están enlazados a esa palabra. Bueno, si tú constantemente le dices a una persona, eres esto, 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 por ejemplo, una ama de casa son las que más lo suelen usar, le dice a sus hijos o a su esposo, eres un cerdo, eres un marrano, eres un asqueroso. Con esas palabras, que son un insulto, aunque no sea una grosería tal cual, pero es un insulto, le está diciendo a la persona, ¿eres esto? Y por lo tanto, los demás tienen derecho a tratarte de esta manera negativa. Eres esto y tú estás limitado a no hacer otra cosa más que comportarte de esta manera, porque tú ya eres eso. Le estás diciendo, tú no puedes, eres incapaz de actuar de otra forma que no sea más que como un cerdo. ¿Se dan cuenta? Si lo repites constantemente, esa idea va penetrando en el inconsciente cada vez más, se va fortaleciendo.
Con una vez basta para sembrar la semilla, pero la comienzas a alimentar y a cuidar cuando repites los insultos. Y aunque sean de cariño y aunque pareciera algo positivo, en realidad estás haciendo que dentro de la mente de la persona ese concepto quede cada vez más y más fortalecido. Y aunque tu intención sea correcta, aunque tu intención sea positiva o no tengas una mala intención, de todas maneras el peso del significado en la otra persona se va a fortalecer. Tanto las partes positivas como las partes negativas. Por ejemplo, el componente de autodesprecio que debe de haber, porque también está en los permisos o cómo deberías de tratarte a ti mismo o pensar o sentir sobre ti mismo cuando se ocupa el insulto, cuando se te dice esa palabra, cuando de alguna manera asumes inconscientemente que sí eres eso, por lo mucho que se te repite. Entonces, digamos que en realidad le estás mintiendo todos los significados dentro del concepto y estás haciendo que la persona los valide, los acepte y los lleve a cabo en su vida. Eso significa que si tú a alguien le comienzas a decir tarado o le comienzas a decir cualquier cosa despectiva así muy fuerte sobre su inteligencia, cuando vaya a estudiar o cuando comience a estudiar por su cuenta o en clases, ni siquiera se va a esforzar. ¿Por qué? Porque tanto que le ha repetido que es una persona tonta, que es una persona inútil para entender las cosas, ni siquiera le va a echar esfuerzo. ¿Por qué? Porque dentro de su mente ya tiene bien aceptado la idea de que es tonto, de que es tarado y de que por lo tanto no tiene caso de que haga nada, no tiene caso de que se esfuerce, porque ya es eso y está limitada su capacidad. Entonces, vean nada más cómo meter una idea tiene un peso muy, muy grande. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, es que si insultas a una persona es por su bien, porque luego lo dicen. Es para que se enoje y cambie. Pues sí, pero ese cambio no se logra con el insulto. Ese cambio se logra con razonar y hablar con la persona. Estás actuando de esta manera y de esta manera es horripilante. Estás actuando como esto que dice el insulto, como esto. Y no debes de actuar así, cámbialo por favor, que nos estás haciendo daño, te estás haciendo daño a ti mismo. Razonando es muy diferente a simplemente decir el insulto e ir grabando en la mente de la persona que es eso. Como no hay razón, como no hay conciencia, simplemente se acepta lo que se dice, lo que nos dicen, se acepta el concepto en vez de reflexionarlo, en vez de comenzar a cuestionarlo, en vez de entender lo que quien insulta está tratando de transferir o cuál es su intención. No todas las personas están capacitadas como para que cuando alguien le insulta tome de quién viene o sea capaz de distinguir intenciones. Habemos quienes sí distinguimos intenciones, quienes sí entendemos el significado que están tratando de transferir, pero la gran mayoría de las personas no. Y entonces todos los significados que están extras en lo que quiere tratar de transmitir a alguien, pues son internalizados, son absorbidos y la persona pues se queda con la idea de que es todo lo que se le dijo. Lo peor de todo, como es inconsciente, no tiene manera de protegerse. Como todo esto sucede en el inconsciente, no se puede proteger. Y además, una cosa más que les debo de señalar. Cuando tú insultas de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar?
atacas a alguien directamente, ¿qué es lo que va a suceder? Se te va a hacer cada vez más fácil y se te va a volver una costumbre. Y aunque en ti haya dejado de tener un significado negativo, por ejemplo, a lo mejor te enojaste con tu pareja, la insultaste una vez, a la siguiente vez se te va a hacer más fácil volver a insultar. Lo haces. Y cada vez más vas aumentando el número de veces que ocupas ese insulto, pero cada vez dentro de tu propia mente pierde significado. Se te hace muy fácil llamarle de esa manera. La otra persona no ha reaccionado tan mal como para que dejes de hacerlo. Sobre todo si es una persona callada, que no expresa, que no es asertiva, que simplemente es tímida. Pues ahí se lo queda guardado. Sí, soy todo eso. O sí, no importa. Pero le va doliendo. Le va doliendo. Va quedándose grabado. Y va a llegar un momento en el que todo eso que le dijiste le va a afectar. Y si tú te das cuenta, esta es la parte terrible, esto es lo que quería decir, y si tú te das cuenta que lo que estás diciendo está mal, a ti, o del daño que le estás haciendo, a ti te va a costar muchísimo trabajo dejar de insultarle, porque esa es la fuerza del hábito, la fuerza de la repetición. Es muy difícil, tardas mucho tiempo en volver a reprogramarte, a programarte. Volver a programarte, perdón, esa es la manera correcta de expresarlo, para que no le insultes, para que utilices otras palabras. ¿Por qué creen que suele ser en las parejas que ya tienen muchos años? Les es casi imposible cambiar y la mayoría termina divorciándose, los que tienen problemas. Y en esta sociedad todos, porque así es. En esta época así son todos. Bueno, ¿por qué? Porque cambiar es muy difícil. Eliminar los hábitos es muy difícil. Y a la gente se le hace muy fácil, bueno, ya no me está funcionando, en lugar de arreglarlo, que requiere mucho esfuerzo, mejor tiro toda la basura y me voy y me consigo otra, y me valen madre mis hijos, y ya saben lo que pasa, ¿no? Tanto mujeres como hombres abandonan a los hijos, y así todo el despapalle que sucede. ¿Por qué pongo primero a las mujeres? Porque sé que tienen en la mente que son los hombres los que abandonan, pero no, es lo mismo, y a veces, es peor que se los quede la mujer, así como hay en otras ocasiones que es peor que se los quede el hombre. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Entonces, nada más para finalizar, dense cuenta que el peso tan grande que tienen las palabras pueden cambiar y alterar el destino y la vida de las personas. Si a tus hijos siempre les insultas y les dices que son tontos, que son inútiles, que son gordos, que son dragones, que son los huevones, que son lo que tú quieras, con esas palabras les estás limitando su futuro, les estás jodiendo su vida y estás haciendo que se queden en eso que a ti te molesta, porque lo asumen, porque lo internalizan inconscientemente y porque definen su ser de esa manera. Generas el efecto contrario. Ahora bien, si quieres generar el efecto positivo dentro de tu intención y que cambien sus hábitos, no lo hagas con insultos. Puedes ocupar la palabra. Estás actuando como cerdo después de un razonamiento y de explicar por qué lo que se está haciendo está mal. Ya luego al final, si quieres aumentar el impacto, ahí sí el calificativo. Pero no usarlo irracionalmente, no usarlo por usar sin dar una explicación. Y también no abusen. Se puede dar una explicación, no dos, y plantearlo como un problema y usar al final el calificativo, pero después ya no usar el calificativo, sino más bien estar constantemente
refiriendo al problema. Oye, no has cambiado esto. ¿Qué pasó? Oye, esto sigue estando mal. Oye, tus hábitos alimenticios te van a destruir. Ya, haz algo, hay que hacer algo, te ayudo. Cuando comienzas a razonar y enfocas el concepto del problema, ya el problema no es que eres tú eres el problema. No, ese no es el problema. El problema es el hábito negativo al que yo me estoy refiriendo. Si tu novia actúa más bien como una loca desesperada con todos y ataca y una bitch, una total bitch. Oye, estás siendo bien agresiva. Estás comportando como la definición clásica de bitch, de una perra. Entonces, para eso, ¿cuál es tu problema? ¿Qué tienes? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dañas a los demás de esa manera? Y cuando ya enfocas el comportamiento y no la persona, ya puedes comenzar, porque ya estás conceptualizando que el problema es ese comportamiento, ya puedes comenzar a trabajar sobre él para cambiarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los insultos. Se pueden usar, pero hay que saber cómo hacerlos y no abusar. Es que es normal. ¿Por qué digo que no? ¿Por qué no digo que no? ¿Por qué no me pongo como toda la gente? Insultar es malo. Como llegan a ser muchos. ¿Por qué no digo eso? Como dice todo el mundo. Porque somos seres humanos. Porque somos personas. Llegamos a insultar cuando nos enojamos. Y en una parte inconsciente de nosotros el insulto sí va con la intención de dañar. Pero en muchas otras ocasiones no. Es raro cuando tenemos la intención de dañar. La mayoría de las veces no es intencional, es a lo tonto. Entonces, para evitar hacer cosas, generar daños en los demás a través de los insultos, que no pretendemos hacerlo, pues hay que saber cómo transmitir nuestras intenciones. Hay que saber cómo hacerlo. Y aquí les estoy diciendo por qué insultar es dañino para los demás y para uno mismo, cómo les afecta en varios niveles. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso viene siendo todo. Les ha hablado Cero desde Neurosistemas y les invito a suscribirse, comentar varias veces para que este video lo promocione la plataforma. Denle like. Si no les gusta, denle dislike. También lo promociona la plataforma con eso. Y si me quieren apoyar para seguir haciendo estos videos, den un depósito en paypal.me o en Patreon también. patreon.com/neurosistemas, como pueden ver en pantalla. Bueno, también pueden unirse a un grupo de humor negro, donde luego me contactan a gente, donde luego se decide qué temas se van a tocar en el canal, llamado Neurosistemas, Humor Negro, Troll, Reflexiones, etc. Búsquenlo en Facebook. Síganme en Twitter, también como Neurosistemas, y también tengo una página de Facebook. Síganme por allá. Si tienen preguntas también pueden hacerlas en el Ask, si quieren que sean anónimas. También tengo un Ask de Neurosistemas. Y bueno, viene siendo todo. Muchas gracias por su atención nuevamente. Y ahora sí, se despide Cero desde Neurosistemas. Hasta luego.